Dice el versículo número 1 de Hebreos capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra de Dios fue dicha por medio de los ángeles, fue firme. ¿A quién se la testificaron los ángeles? Pues a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos se aparecieron en el caso de Jacob, ¿verdad? Y en el caso también de Abraham, cuando se le aparecieron los dos ángeles a Abraham. Igualmente, hermanos, los profetas, muchos de los profetas también se le aparecieron a los profetas, los ángeles. Y dice que en ese tiempo la palabra por medio de ángeles fue firme, o sea, no titubeó. Se cumplió lo que los ángeles dijeron, porque eran enviados por parte del Señor y traían ¿qué? Un mensaje. ¿Para quién? Pues para todos los que iban a ser, o los que ya eran creyentes, cristianos, hijos de Dios, que pertenecían al pueblo de Dios, y traían un mensaje. Pero ¿cómo fue la palabra? Dice que trajeron los ángeles firme. Se cumplió la palabra. La palabra se cumplió, dice. Así que, ¿qué se nos pide? A todos los creyentes, a toda la iglesia, más en los últimos tiempos, porque Hebreos capítulo 10 dice, y más cuando mires que aquel tiempo se acerca, ¿verdad? Debes de estar más firme, que nada te distraiga y que nada te haga que resbalarte, apartarte, que vayas a caer allá en un hoyo, mi hermano o mi hermana. Imagínense que usted vaya por la montaña y se descuidó y se resbaló, hermano. Hasta allá va a dar. Algunos mueren, ¿verdad? Algunos se matan, algunos se lastiman, otros se quiebran un pie, un brazo, algunos quedan colgados en alguna parte. ¿Por qué? Porque se descuidaron y se resbalaron. Pues es algo parecido en lo espiritual, mis hermanos. Usted y yo no podemos descuidarnos en estos tiempos. Estos tiempos debemos estar más atentos, más apegados a la bendita palabra de Dios, más llenos de la gracia y la presencia de parte de Dios. Y luego menciona a quién, al Señor. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Imagínense, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Para los creyentes, los cristianos de aquel tiempo, ¿qué recibieron? Cuando hubo desobediencia y transgredieron la palabra, no la obedecieron. Quiere decir que no la obedecieron, la escucharon, pero no la creyeron, y por lo tanto no la obedecieron. Y los que oyeron, los que escucharon la palabra, por eso ya está en el capítulo número 4 de Hebreos, no entraron al reposo de Dios, no entraron a reposar con el Señor. Sí salieron, sí pasaron bajo la nube, cruzaron el mar rojo, estuvieron en el desierto, pero no entraron al lugar de reposo. Y no entraron a la tierra prometida. Se devolvieron, hermanos, ya en las puertas de la entrada al lugar de la tierra de Canaán. Se devolvieron porque no creyeron el poder y la gracia de Dios, y se regresaron ¿a dónde? Al desierto, y allí quedaron, y allí fueron ¿qué? Muertos. Toda esa generación murió. De 20 años para arriba toda esa generación murió. De 20 años para abajo es la generación que incluyendo Moisés, no entró tampoco a la tierra prometida Moisés. Pero Moisés no entró por desobediencia también, porque golpeó la roca, y Dios se molestó porque le dijo, háblale a la roca. Pero venía molesto con todo el pueblo, venía enojado Moisés, ¿verdad? Con todo el pueblo, mis hermanos. Y era un ¿qué? Decíamos ayer, concienzudo. ¿Qué era? Concienzudo Moisés, ¿verdad? Tenía muchas cosas buenas, pero también tenía ciertas debilidades Moisés. A lo mejor usted no es concienzudo, a lo mejor usted tiene otro tipo de temperamento, pero recuerde una cosa, tenemos que aprender a sujetar el temperamento, amén, y oír la palabra. Así que si ahorita su oído se cierra, hermano, no lo cierre, ábralo para escuchar, porque ya está molesto, está enojado, o viene molesto, enojado de su casa, tuvo un problema ayer y está molesto, enojado. Hermanos, abra su corazón a la bendita palabra de Dios.
dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Ahora se dirige al pueblo de nosotros, a los creyentes, a los cristianos. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada principalmente por el Señor, nos ha confirmado por los que lo oyeron. Entonces, los ángeles, mis hermanos, ellos les hablaron a los del Antiguo Testamento, pero recuerden que hoy el Señor dice que habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo nos está hablando ahora. Y hermanos, y fue confirmada. ¿Por quién? Por los que lo oyeron. ¿Cómo fue confirmada? Ellos testificaron, está hablando de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿verdad? Incluyendo a Pablo. Y dice, Dios juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, Dios se movía a través de los apóstoles. Y era que un principio de orden, un nuevo orden que se iba a establecer, para que Dios se iba a mover por medio de la iglesia. Porque los apóstoles un día fallecieron, un día se murieron, pero dejaron sus escritos. Por eso el fundamento de la iglesia cristiana está basada en profetas y en ¿quién? Y apóstoles. Efesios 2:21. Ahí está basada la iglesia de ¿quién? Del Señor Jesucristo, en profetas y apóstoles. No hay un hombre que la fundó, es Cristo quien fundó su iglesia. ¿Quién es? Cristo quien fundó. Y Cristo ahora la iglesia, ¿cómo le llama? Que es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo reparte ¿qué? Dones espirituales, porque los dones son algo que sobrenatural. Es Cristo, es Dios testificando a través de usted, utilizándolo a través de los dones espirituales. Es la segunda semana que vimos acerca de los dones espirituales y cómo son y para qué son los dones espirituales, ¿verdad? Por eso es importante que usted venga a la clase, mis hermanos, y que usted se disponga a venir y aprendamos la bendita palabra del Señor. Así que, en otras palabras, la verdad del Evangelio no deben de ser tomadas a la ligera. Son cuestiones de vida y de muerte, dice la palabra de Dios. No se deben de tomar a la ligera, porque en aquel tiempo los que oyeron la palabra por cerca de ángeles, dice, recibieron justa retribución. Fue justo el castigo, ¿ah? Y algunos fueron condenados a través de que desobedecieron y no estuvieron dispuestos a abrir el corazón para recibir y creer y caminar en la palabra. Ahora, dice, ahora ustedes la han escuchado, primeramente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue el que vino y la anunció por medio de otros, está hablando de los profetas, de los apóstoles. Está hablando cómo el Señor se movió. ¿Y cómo se movió? Dice, en diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Porque ellos a quien ponían el Espíritu Santo, pues ¿qué pasaba? En las manos, pues recibían el Espíritu Santo. Y Pedro oró, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿qué dijo Pedro? Esta es una promesa que Dios dio allá en Oseas, dice, allá en el Antiguo Testamento. La entregó el Señor para todos aquellos que han recibido la gracia y la bendición de parte de Dios. Ahora, hermanos, es una promesa de parte de Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se mueve a través de los dones. A través del Espíritu Él reparte los dones espirituales, igual que los frutos espirituales. Y esto es algo que sobrenatural. Esto no es natural. Por eso habla la palabra de Dios que fue firme en aquel tiempo. Ahora con más razón dice, es más firme la palabra, dice, y el Evangelio es más firme. Y nos está exhortando a los creyentes, a los cristianos, lógicamente de todas las épocas, pero más se enfoca a los cristianos de los últimos tiempos, aunque la carta va dirigida a los hebreos, o sea, al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel, hermanos, pero estaba dirigida principalmente ¿a quién?
Diga a los creyentes. Sean hebreos, sean gentiles, a todos va dirigida, porque va dirigida ¿a quién? A los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios. Así que esto es caso que se debe tener mucha atención, dice, porque aquí hay un caso de vida o de muerte. No se debe tomar ¿a qué? A la ligera la palabra de Dios, hermanos. Tiene que ser tomada con temor y con mucha reverencia la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que debe ser valorada, obedecida a cualquier costo. Así debe ser la palabra de Dios, valorada. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Y, hermanos, debemos de ¿qué? De obedecerla, esforzarnos para obedecerla, para vivir en la palabra del Señor. ¿A qué? A cualquier costo. Es más importante la palabra de Dios, mis hermanos, que quedarse viendo la televisión ahí, en la casa. Si vas a perderte la novela, pues es el costo que te vas a perder, pero vas a agarrar algo mejor. Amén. Amén. Es más importante, le decía yo a un hermano hace un momento, no, hermano, yo corto mis actividades, mi trabajo, porque tengo que ir a la casa del Señor. Tengo que ir a la casa. ¿A qué hora la corto? ¿A qué hora no? Si puedo sacar del trabajo, te lo saco. Si no, pues búscate otra persona que te lo saque. Pero yo a la casa del Señor no puedo faltar. No puedo ir, no puedo dejar de ir a la casa. ¿Por qué? Porque yo me gozo y me deleito con los que dicen a la casa del Señor. Iremos. Ahí, hermanos, debemos de ¿qué? De gozarte. Venir con gozo, con alegría a la casa del Señor. ¿Y qué como dice el Señor en el Eclesiastés 5:1? Que pongas, cuando vengas a la casa del Señor, pon tu oído para escuchar, oír la bendita palabra del Señor. Amén. Amén. Porque hay el peligro, dice, hay el peligro que te puedas deslizar y te puedas perder. Hay un peligro, hermanos, y que pierdas ¿qué? La salvación. Es que es una advertencia para quienes hemos oído y aceptado el Evangelio de Cristo, que si se caen en la tentación, puedes perder tu profesión, su compromiso que nosotros tenemos como creyentes. ¿Y cuál es la profesión? Pues vivir, hermanos, de acuerdo a lo que se nos está llamando hoy en día. Apartarnos del pecado, servirle al Señor a través de tus dones que el Señor te ha dado. Eso va a ser tu profesión. Puedes perder eso, hermanos. ¿Qué dice el Señor? No dejes que ninguno tome tu corona. Y cuando nos llama el Señor y nos dice, ¿cuántos talentos recibiste? Pues recibí 1, Señor. Recibí 3. Recibí 5, que son muy parecidos o que tienen que ver con los dones. ¿Ok? ¿Y qué hiciste con ellos? Nos va a preguntar, hermanos, a todos. ¿Verdad? ¿Y qué cuenta le vamos a dar al Señor? Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tanto estuviste dispuesto dentro de la congregación? Salir como la primera iglesia, anunciar la palabra. Como la primera iglesia, ¿qué tanto estabas dispuesto? Porque la primera iglesia, dice que todos los días se reunía. Y todos los días no cesaban de reunirse por las casas y por el templo. Pesado. Para la carne sí. Pero para el espíritu es un gozo y una alegría. Amén. Amén. Por eso nos manda andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Para la carne sí, siempre va a ser algo pesado, tedioso. Pero cuando aprendemos a quitar los deseos de la carne y ponemos los deseos del espíritu, pues es un gozo y es una alegría, hermanos. Nos gozamos y nos deleitamos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Así que se nos manda que el Evangelio de Cristo debe de ¿qué? De continuar, seguir adelante, mis hermanos, en cada uno de usted y de nosotros. Así que nos hace que una advertencia a quienes hemos oído
y hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que si caen en la tentación de abandonar su profesión, pueden caer en la tentación de abandonar la profesión, su compromiso carecerá de esperanza. Y por lo tanto, hermanos, nuestra profesión debe estar de acuerdo al carácter del Señor Jesucristo y lo que Cristo Jesús manifestó cuando estaba aquí en la tierra. ¿Qué hacía el Señor? Pues, hermanos, hacía vigilias. Antes de hacer alguna obra, hablaba con el Padre. No puedo hacer nada si el Padre no me mandara, dice, ¿verdad? Se ponía en las manos del Padre. Pues, hermanos, es lo mismo que cada uno como iglesia, individualmente, debemos de hacer y debemos de imitar la vida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál puede ser la causa? Que nosotros nos podamos realizar y que eso es lo que se nos pide que tenemos que hacer, el antídoto que tenemos que hacer. Dame ahí 1 Timoteo 4, 11 y 16, por favor, Samuelito. 1 Timoteo 4, 11. Esto manda y enseña. Fíjese lo que está diciendo Pablo a quién, a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los... Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El antídoto es que tú y yo tenemos que hacer ¿qué? Ejemplos. ¿Ejemplos de quién? De todos los creyentes. Debemos de dar un buen testimonio, mis hermanos. Y luego, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué tiene que ver la pureza? Que no tienes que contaminar con nada, mis hermanos. ¿Con qué más? Con santificarnos día tras día. Quitar lenguajes que no le agradan a Dios. Pero si es un hábito de la carne, pues en el nombre de Jesús, mi hermano, negarte, crucificar esa área en tu vida y pelear la batalla en oración todos los días. Señor, me presento ante ti. De nuevo, Señor. ¿Por qué? Porque queremos ser también ejemplo en pureza. Por eso muchos dicen, no, ese joven no. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen un problema. No están tomando el remedio, el antídoto para no deslizarse. Y cuidado, hermanos, porque esto es caso de vida o de muerte, dice la palabra de Dios. Así que, sigue diciendo, dice que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. No descuides el don. Otro de qué? Que debemos aplicarlo. Ese debe ser nuestro qué, nuestro remedio, hermanos, nuestra fuerza y nuestra fortaleza para no deslizarnos. No lo descuides, ejercítalo. Pero estuvimos viendo que los dones, hermanos, y tus habilidades naturales debes también de entregárselas al Señor y dárselas a Cristo, tus habilidades naturales. Amén. ¿Qué sabes hacer tú? Pues, hermanos, y ahí termina el estudio de la semana número 5 y nos dice, pues si eres un carpintero, pues disponte para ayudar y hacer lo que le falta a la iglesia. Si eres un mecánico, pues ayuda en la iglesia también. Son tus habilidades que tienes. Tienes dones, pero tienes habilidades naturales, porque Dios quiere que las combines. Y así sucesivamente, hermano. Es lo que estamos aprendiendo, hermanos. Todos nosotros, ¿va? Y qué importante, hermanos. ¿Sabes, computadora? Haz lo mejor para el Señor. Busca los mejores programas, las mejores formas. ¿Por qué? Porque tienes una habilidad. No todas la tenemos, la misma habilidad que tú tienes. Pero debes de qué? De combinar. Entonces no descuides el don. Porque eso es qué? Es el remedio para no deslizarnos. Y luego dice aquí, ocúpate. Fíjese, hermanos. Ocúpate, le dice Pablo a Timoteo.
en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado a ti mismo, y en la doctrina persiste en ellos. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Te salvarás de qué? De deslizarte, de no caer. Y también, porque eres un ejemplo, muchos de los que están contigo, dice la palabra de Dios, te van a seguir. Pero si te miren que eres un cristiano sancochado, un mini cristiano que no obedece, no es sujeta, descuida su don, ¿verdad? No es ejemplo para los creyentes en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, ¿verdad? En palabra. No estudia la palabra, no escucha, no oye la palabra del Señor. No se ejercita para crecer espiritualmente. Mis hermanos, entonces te puedes deslizar. Y puedes caer en eso. Esa puede ser la causa, dice Pablo, de que te puedas estar deslizando. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva y es eficaz. La palabra de Dios te sostiene. ¿Qué es la palabra de Dios? Es medicina para nuestros huesos. ¿Qué es la palabra de Dios? Hermanos, según el capítulo 19 de los Salmos, nos dice la palabra de Dios que es más dulce que la miel, hermanos. La palabra de Dios dice, mucho tienen los que la escuchan y que la obedecen y los que la practican. A través de la palabra de Dios somos pero muy bendecidos todos nosotros. Y no todos tienen el privilegio, hermanos. Si usted se fija, ya casi toda la gente aquí en Nogales tiene por lo menos una Biblia. Pero usted pregúntele y la estudia, lea. Pues no le entiendo. No sé. Pero usted tiene un privilegio, hermanos. Que ellos no tienen el privilegio, pero usted sí la tiene, ¿verdad? Y ahora pues imagínense, hay muchas maneras de cómo seguir leyendo la palabra. Utilícelo el celular para cosas buenas. Tiene cosas buenas. No se vaya por el otro lado, mi hermano, porque se puede resbalar. Se puede resbalar, mi hermano. Así que dice la palabra, ocúpate, ten cuidado, enseña y persiste, no descuides. Las causas habituales son el que, y tampoco te relajes espiritualmente. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Porque tendrás falta de firmeza en tus convicciones. Si esto descuidas, tendrás falta de firmeza en tus convicciones. Y el mundo, dice, es objeto de muchas atracciones que atraen a la carne. Y eso es lo que te hace resbalar. Y lo que te hace caer. Si descuidas eso, dice, y el mundo te empieza a atraerte, porque tiene muchas cosas que atraen a la carne, que seducen, que invitan a la carne o a nuestros ojos. Y podemos llegar a ser tardos para oír de la manera que podemos el sabor de la palabra de Dios. Ya no la leemos, perdimos el sabor. Muchos la perdieron, el sabor de la palabra de Dios. Es más, viene a la iglesia, pero ya tanto la perdieron. Me he fijado yo en tantos creyentes que perdieron. Se distraen muchas cosas. Su mente está aquí, pero su mente está vagando por otras partes. O muchos hacen como que están leyendo la Biblia, pero no están escuchando lo que el Señor está hablando y está diciendo. Y ese es un peligro, mis hermanos. Eso te puede, ¿qué? Deslizar, dice la palabra de Dios. Y recuerden, dice, Hebreos capítulo 2, versículo 2, la palabra que dio el Señor a través de los ángeles fue firme y trajo una justa, ¿qué? A los que lo oyeron y no lo obedecieron. Continuamos nosotros, si descuidamos una salvación, ya el versículo 3, tan grandes, no descuides esa salvación.
Y Pablo nos dice, hey, este es el antídoto para no resbalar. Hey, esta es la causa que te puede hacer resbalar. Y la causa es que tú no oyes. Es que tú no quieres ser ejemplo a los creyentes, está hablando de la iglesia, el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que, si pierdes el sabor de la palabra del Señor, fuiste tarde para escuchar, para oír. No podemos dejar que Cristo pierda su lugar en tu vida, Timoteo. No puedes dejar que eso pase. El primer lugar siempre debe tenerlo Jesucristo en tu vida. Y para tenerlo en primer lugar, tienes que hacer esto. Si no, has dejado ese lugar y se lo has entregado a otro. Otro está ocupando tu primer lugar en tu corazón, dice. Y eso te puede perjudicar mucho, Timoteo, le dice, ¿verdad? Dice, te salvarás a ti mismo y a quién, y a los que te oyen. Vas a hacer bendición en tu casa por tu conducta, porque eres un ejemplo. Pero si descuidas eso y pierdes el sabor de la palabra, ya no es la palabra el centro, ya no se oye un amén, un aleluya en tu casa, ya no se corrige por medio de la palabra, Timoteo, entonces puedes perjudicar a los que están aún en tu casa. No está haciendo ¿qué? Un modelo para ellos. No podemos dejar que Cristo pierda su lugar en nuestras vidas. Si eso pasa, pronto seremos invadidos por placeres, pasatiempos improductivos. Óigalo bien, hermano. Si Cristo pierde el lugar en nuestro corazón, pronto el corazón será invadido por placeres y pasatiempos improductivos, que no te ayudan para nada, que no te ayudan a crecer, a madurar y de ser de bendición para otros. Sí, qué bueno que vayamos a ver un partido de fútbol, de béisbol, algún partido de box, ¿verdad? Pero después de que hayas tomado la palabra de Dios en tu vida y te hayas deleitado y gozarte en la palabra del Señor, porque Cristo tiene el primer lugar en nuestras vidas. Yo le digo, sí, hermano, pues vaya después de que tenemos un servicio y tenemos temprano. Para eso es que cortamos un servicio en las tardes, para que la gente vaya después del servicio. Pero véngase también, pero véngase temprano, mi hermano, mi hermana. Así que, cuidado. Si Cristo pierde el primer lugar, hermanos, en nuestras vidas puede pasar esto. Se les puede ser invadido por placeres y pasatiempos improductivos que no te van a ayudar para nada. No, hermanos, que no pude ir porque llegó mi familia y nos fuimos allá a la Quinta Chepalita. Nos fuimos, hermano, hasta acá, al otro lado. Fuimos allá a hacer unas compras. Agarré el sábado. Vaya después de que salga. Porque él lo tiene que agarrar. Y más, qué bueno que vino sus invitados. Tráigase a la iglesia. Yo le decía a mis amigos invitados a la casa allá. Nosotros los domingos nos vamos a la iglesia. Hicieron parientes de mi esposa o los míos. Vámonos a la iglesia, decía. No con muchas ganas iban, pero me los llevaba a la iglesia. Pues. Y se llegaban algunos amigos, hey, los domingos yo tengo tiempo solamente para el Señor. No puedo atender a nadie aquí en la casa. Vengan después y 1 o 2 horas pueden venir después del mediodía y es todo. Y les hablaba así a mis amigos. Ya no iban. Y mis parientes pues luego buscaban dónde irse porque les decía, vámonos a la iglesia. Y aquí todos los días se escucha la Biblia, todos los días leemos. Tenía mis devocionales con mis hijos, todos los días. Todos los días leemos la palabra de Dios y orábamos. Pero era todos los días. Y pues mejor mucha gente que está ahí, pásale, tú también vas a leer con nosotros, digo. Porque aquí te hicimos un compromiso con el Señor, que todos los que estén aquí en mi casa, todos vamos a estudiar y a leer la palabra de Dios.
Ese es el compromiso yo con el Señor. Así que yo no le puedo fallar al Señor. No, que la novela, que no pagas ya que terminamos, si es que alcanzas el último capítulo, lo agarras, si no, pues Dios te bendiga. Pero lo primero es que el Señor y la palabra de Dios. Así que, puede ser a mí productiva por las vanidades de la vida. Así que 1 Corintios 10:5, y dame el 5 por favor, Samuel. Si tienes el 1 de Corintios capítulo 5, fíjese lo que nos dice este pasaje, hermanos. Dice, pero lo demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. Está hablando de los que se regresaron, está hablando de los que no pudieron entrar. Pero fíjese lo que dice también el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, hermanos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros nos ha alcanzado porque probablemente sea el último siglo, hermanos, que va a haber la generación. Probablemente, no sabemos, pero podemos ver claramente que puede ser la venida de Cristo cuando menos lo espera. Algunos dicen que ya el anticristo está activo físicamente, ¿no? El espíritu del anticristo ha estado activo desde los tiempos de los apóstoles, dice 1 de Juan capítulo 4. Dice que hay muchos anticristos, ¿verdad? Pero está hablando del espíritu del anticristo que se está manifestando porque quieren distorsionar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, está hablando ahora a nosotros y nos está diciendo que estas cosas se han escrito como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no resbale, que no caiga. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis soportar. Que sí va a haber tentaciones, hermanos, y vamos a tener de todos tipos y de todos sabores. Imagínense usted, cuando Cristo habla acerca de los 4 terrenos diferentes. Entonces, hermanos, el primer terreno, ¿qué pasa? Dice que es duro y que no deja entrar la semilla que es la palabra de Dios. O sea, en vez tenemos un corazón duro y no dejamos pasar la palabra de Dios, o dejamos pasar lo que se puede acomodar más a nuestra carne y lo que nos pueda dar facilidad de andar en el mundo. Es lo que dejamos pasar en el corazón. Y otros dice que tienen que pedregales. O sea, hermanos, ¿y qué simbolizan? Que tienen mucha emoción, pero no tienen ¿qué? Raíz. O sea, no tienen fundamentos. Por eso vamos a estudiar fundamentos, hermanos. No tienen fundamentos estables en su vida. Y cuando no hay fundamentos, hermanos, viene una tormenta y viene un problema, una prueba, y ¡fum! Porque representa la prueba a través del sol. Y otros dice, no dejen que tomaron la palabra, la sembraron, pero los afanes, el amor a las riquezas, ¿cómo la hacen? Infructuosa. La hacen infructuosa, dice la palabra de Dios. No produce los frutos que Dios espera que produzca en el corazón de cada uno de nosotros la palabra. La actividad que Dios quiere que produzca. ¿Por qué? Porque los afanes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitar esos pedregales, hermanos, y enraizarnos en el Señor. Porque tenemos conocimiento, pero estamos, como dice Hebreos capítulo 5, después de tanto tiempo, podríamos ser ya doctores de la ley, de la palabra, licenciados en teología, mis hermanos. Pero dice, pero muchos todavía tienen necesidad de leche. Después de tanto tiempo, hay que enseñarles otra vez los primeros rudimentos. Hay que enseñarles los primeros principios de un discipulado. No, dice Pablo, pero los que han
crecido, los que han madurado, tienen el uso ejercitado entre el bien y el mal. Ya saben discernir, en otras palabras, ¿verdad? Y los que fueron sembrados entre espinos, ¿qué tienen que hacer? Pues quitar los espinos, echarlos a un lado a los espinos, para que la palabra de Dios crezca. Pero eso va a depender de cada uno. Pero los otros tres no, ninguno va a dar fruto, más que el cuarto va a dar fruto. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Y Pablo nos exhorta aquí y nos dice que esto fue ejemplo. Le exhorta a Timoteo y le dice: estos son las causas y esta es la medicina para que no resbales. Y hermanos, y primera de Corintios 15 dice: algunos resbalaron y algunos cayeron, y por lo tanto algunos se fueron. La Biblia nos da el ejemplo de un personaje en el Antiguo Testamento, y se llama Lot. ¿Cómo se llama? Lot, hermanos. Dame Génesis capítulo 13, versículo 8 en adelante, por favor, Samuel. Y ahí lo tienes, por favor. Lot, hermanos, era sobrino de Abraham. Cuando sale de Parán, Abraham se trae a Lot. Se trajo a su papá también. Abraham, nomás que en el trayecto muere su papá. Y hermanos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Lot, mientras estaba con Abraham, todo estaba bien. Probablemente Lot ya también se trajo a su esposa, porque la Biblia señala ya en el capítulo 19 que cuando salió de Sodoma, pues salieron sus hijas también. Probablemente ya tenía su esposa, o no sé si se casó también ahí. Total que él ya tenía familia, Lot. Y un día bajó a Egipto Abraham por causa de una hambruna. Y cuando bajó, dice que pues ahí le dijo a su esposa: oye, mira, tú estás muy joven todavía, estás muy guapa, y pues yo no quiero que por causa tuya pues me vayan a querer dar cuello los egipcios. ¿Y qué pasó, hermanos? Dile que eres mi hermana, que no eres mi esposa. Y pues el rey de Egipto, pues en cuanto la miró, pues se enamoró de esta mujer. Y cuando se enamoró de ella, mis hermanos, pues quiso acostarse con ella. Pero en ese momento Dios le habló al rey de Egipto y le dijo: hey, tranquilo, no vayas a hacer algo que vaya a perjudicar tu vida. Así que cuando llegó a ese lugar, perdón, yo pensé que ya estaba también en mi Biblia en el capítulo 13 de Génesis, pero la tengo todavía aquí. Déjame para darle una mejor manera. ¿Y qué pasó? Dice que el versículo del capítulo 12 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, este hombre llama a Abraham, dice: ¿por qué me has hecho esto? ¿Y por qué pasó esto contigo? Y Abraham le dice, ¿verdad?, que tuvo temor, tuvo miedo y cosas como eso. Hermanos, total que de todos modos, este hombre, el rey de Egipto, dijo: vete, pero lo bendijo y le dio camellos, le dio muchas cosas, y de ahí salió enriquecido Abraham. Pero se llevó a quién, de vuelta a su sobrino. Y en el versículo 13, versículo 5 dice que hubo ¿qué? Conflictos por causa de los animales de uno y los animales de otro. ¿Y qué sucedió? Que Abraham le dijo: bueno, no hay altercado entre tú y yo, somos parientes, somos amigos, somos casi papá y hijo. Le dijo: si tú agarras para la izquierda, yo agarro para la derecha. Y si tú agarras al revés para la derecha, pues yo agarro para la izquierda. Total, hay que separarnos. Y dice que la palabra de Dios, que Lot
A través del conflicto, versículo 10, fíjese lo que dice. Alzó los ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que todo era ¿qué? De riego. Entonces, hermanos, la codicia le ganó. Y dice, oye, pues de acá, para la izquierda está maravilloso, está grande. Y está, pues me voy a enriquecer. Aparte, me va a acercar a una ciudad, pero se va a acercar a Sodoma y Gomorra, donde hay toda clase de placeres. Ya no voy a tener el yugo de mi tío que me está diciendo, tu comportamiento debe ser así, así, así. Me voy a separar de mi tío. Ya. Y ahora voy a poder hacer lo que yo quiera. Voy a vivir la vida que yo quiera. Porque ya me tiene enfadado mi tío. Todos los días moleste y moleste con la palabra. Que Dios le dijo, que Dios le habló. Pero yo no he visto que se le cumple lo que él dijo, lo que él habló. Y sin duda sus pensamientos tal vez pasaban por Lot. Y dice que miró que la llanura de esa tierra. Pero no, alzó sus ojos, pero no alzó los ojos ¿a dónde? Al cielo. Me dijo, Señor, ¿será tu voluntad que yo vaya a ese lugar? ¿Será tu voluntad que yo me acerque a Sodoma y Gomorra? ¿Será tu voluntad que me atraiga lo que sucede en Sodoma y Gomorra? Tal vez habrá fiestas, tal vez habrá pachangas, tal vez habrá cosas que me atraigan en mi carne. Pero no miró hacia arriba. Él miró, recuerde que los ojos, hermanos, porque los deseos de los ojos no provienen de quién, del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, hermanos. Entonces no seamos atraídos. Esto es lo que le pasó a Lot. Resbaló, mi hermano, cayó Lot, y de esa manera dice la palabra de Dios. Miró que la llanura del Jordán, levantó la mirada, pero no al cielo. Y miró la llanura del Jordán como la tierra, dice, de Egipto. Así la miró, mis hermanos, dice la Escritura, porque él había estado en Egipto ya. ¿Quién? Lot con su tío Abraham, ¿verdad? Entonces, y alzó sus ojos y dice ahí claramente, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar, antes de que Dios destruyese Sodoma y Gomorra, antes que Dios destruyera esas ciudades. Así que es atraído. ¿Por qué? Por el pensamiento de su alma, su mente. Pero su alma, hermanos, no estaba ¿qué? Sujeta a Dios. Por eso la Biblia nos dice que llevemos todo pensamiento ¿qué? Cautivo a la obediencia a quién? A Cristo, ¿verdad? Obedece, me perjudicará si hago esto, porque esto me puede acercar allá. Él no tenía, pero él podemos excusarlo un poco a Lot, porque no tenía la palabra, no tenía los 66 libros que nos instruyen, que nos bendicen a cada uno de nosotros. No tenía eso, ¿verdad? No conocía, hermanos, los principios todavía establecidos, porque hasta después de 450 años fue cuando el pueblo estuvo ahí, fue cuando vino Moisés, ¿verdad? Y les dio las tablas y les escribió los libros. Así que pasaron muchos años para que tuvieran por lo menos los 5 libros de la ley, mínimo. Después vinieron los otros libros con los profetas que iban a venir más adelante, pero mínimo, porque eso nos habla de la ley, de las ordenanzas y los estatutos, los 5 libros de la ley, ¿verdad? Así que miró, pero no miró a donde ella mirar. Así que la codicia de los ojos lo condujo a un final vergonzoso. ¿Qué hizo Lot? ¿Y qué hizo Abraham? Fíjese, Lot agarró para la izquierda, habitó ese en Zoar. Ahí fue donde habitó Lot. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, el 11, y se fue Lot hacia el oriente
y se apartó el uno para el otro. Qué tremendo, hermanos. Cuando te apartas de un hombre piadoso, de un hombre que te enseña, que te instruye en la palabra del Señor, que te enseña cómo debe de ser tu vida, que te ubica, hermanos. Y mucha gente pues hace eso, ¿verdad? En este caso era de quién, de Lot. O cuando nosotros nos apartamos de la iglesia, de la obra de Dios, de los principios que Dios establece dentro de la iglesia, y nos vamos apartando, y se apartó el uno del otro. Tal vez Abraham era, como vimos el día de ayer, ¿verdad? Tenía un problema también Abraham, pero hermanos, pero tenía cosas muy buenas Abraham, y que eso tenía que animar a quien el otro. Y lo contrario es que Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta donde, hasta Sodoma, hermanos. Fue seducido y atraído porque su corazón y su mente no estaban llenas de la gracia y la presencia de Dios. Ese es el mundo, mis hermanos. Por eso nos dice aquí la palabra de Dios, Pablo le advierte a Timoteo. Eso te puede seducir. Si no pones estos principios en tu vida, el espíritu que traes, tu mente se empieza a enfriar y poco a poco eres atraído, primeramente por pasatiempos, por algunas cosas que te pueden seducir, que a lo mejor no son malas, pero te quitan el primer lugar en tu vida para Cristo. Que Cristo no pierda el primer lugar, Timoteo, en tu vida. Porque ya me falta poco para irme. Ya no te voy a andar ahí carrereando. Ya te vas a quitar este yugo, Timoteo. Pero esto es lo que tú debes de hacer. Qué importante, ¿no, hermanos? Qué importante. Y Lot dice que, como ya no estaba el tío, ya no estaba pegado, y el tío le dice: detente, sobrino, vas a entrar a la boca del lobo, y ahí vas a perderlo todo. Detente. No había alguien que lo parara, que lo detuviera, ¿verdad? No había nadie para Lot, porque él se había separado y se había ido lejos. En lugar de buscar la compañía del tío, fue moviendo su tienda, dice, hasta que entró ¿a dónde? A Sodoma, mi hermano. Hasta que entró a Sodoma. Así que nadie tal vez pensó: me va a reprochar. Seré libre. Ahora podré hacer lo que yo quiera. Podré vivir como yo quiera. Y la codicia, los ojos lo conducen a un final vergonzoso. Y hermanos, ¿qué hizo Lot? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Hasta dónde llegó Lot? Hasta Sodoma. Y Abraham, vamos a ver qué hizo Abraham. Dice más, los hombres, dice el 12, Abraham campó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjense lo que hizo uno. A Canaán. Arriba. Más cerca de Dios. A la tierra prometida. Estar en la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Es lo que hizo Abraham, ¿verdad? Y Jehová dijo a Abraham. En cuanto llegó Abraham, el Señor le dijo, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Menré,
que está en Hebrón, y edificó ahí. ¿Qué hizo Abraham? Edificó un altar. Fíjese qué tremendo, qué diferencia entre Lot y Abraham. ¿Qué iba a encontrar Lot en Sodoma? Toda clase de perversión. ¿Qué iba a decir a Lot? Bueno, pues a mí no me va a afectar estar con esta gente. Voy a ignorar cómo ellos viven. Total, ya estoy aquí. Y mis hijos y mis hijas me estaban presionando para que entrara. Ellos querían también parte del mundo, querían gozar el mundo, querían vivir en el mundo. Y pues, ¿qué mejor aquí, verdad? Porque aquí hay toda clase de perdición, toda clase de maldad. Hay en este lugar. Aquí van a aprender muchas cosas. Mis hijas, hermanos, cuidado. Cuidado con eso. De tal forma, de tal manera, que cuando estos hombres salieron, dice la palabra de Dios, pensaron que ese lugar sería para toda la vida y que tendría mucha prosperidad porque pues tenía mucho ganado este hombre, ¿verdad? Y van a vivir contentos, alegres, y se empezó a acomodar a un sistema de vida que ya todo lo toleraba, que ya no le parecía mal todas las cosas. Dijo un varón, sí, fíjense lo que dijo este varón, un cristiano del siglo XX. Dice, cuando nuestra conciencia, dice, ya perdió toda sensibilidad. Dice que él tenía un perro fiel. Dice, de tanto ver pasar las mismas cosas, ya no las daba. De tanto ver pasar las cosas, ya no las daba. Ya no dijo nada. Lot ya no decía nada. Vemos en la Biblia, más adelante, que Dios le revela que iba a destruir a Abraham, a Sodoma. Y Abraham pensó que Lot les había hablado, les había testificado a algunos. Y dijo, tal vez ahora 50, Señor. Hasta llegar a 5. Por amor a 5 no destruyó esta ciudad. Él pensaba, Abraham, que había hecho un trabajo bueno, Lot ahí. Pero no se convirtió ni uno, hermanos. ¿Qué tenía que salir? Corriendo de ahí, Lot. En cuanto se dio cómo estaba la situación, salir corriendo de ese lugar y apartarse de esa gente y buscar de vuelta la compañía de sus hijos. Tanto fue lo que pues empezaron a habitarse tanto Abraham como, Lot, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, fíjense cómo dice la palabra de Dios en el capítulo 19. Vamos a ver 19. Permítame, hermana, se me fue la cita. Bueno, le habla, es el 14, le habla a sus yernos. Fíjense, el 15, perdón, el 14 es cuando el 19, 14 era de sus yernos. El 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Qué daban? Prisa. Oye, van a destruir va a caer fuego. Y le decía, oye, no quería salir. No quería salir, y sus esposas y sus hijas. Hey, vamos, ya es tarde. Va a caer fuego. Los voy a destruir a todos. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Si tienes algunas posesiones y miras estas cosas, no desciendas. Y luego pone el ejemplo. No voy a pasar lo que sucedió con la esposa de Lot. El Señor le pone el ejemplo a la iglesia. Si miras estas cosas y empiezas, no, vete a los montes. Corre, le dijo el Señor, ¿verdad? ¿Y qué sucedió, hermanos? No tuvieron que forzar que acelerara, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que hayan aquí.
para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Usted estaba dormido el Señor, estaba acostado, él y sus hijas, y deteniéndose él, los varones hicieron, fíjese, lo tuvieron que sacar de la mano. Ahí los agarraron, ahí, vámonos, vámonos. No quería salir todavía de Sodoma. Dice, lo tomaron de la mano, lo hicieron de las manos. Y de la mano de su mujer. Y de las manos de las hijas. Nadie quería salir. Nadie quería moverse, mis hermanos. Según las misericordias de Jehová para con él. Todavía el Señor tenía que misericordia, hermanos. Así es nuestro Dios. Fallamos, pero Él tiene misericordia de nosotros. Y espera también que respondamos de una forma y de otra manera. Y dice la palabra de Dios, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Los sacaron, los tuvieron que sacar. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestros siervos, gracias a vuestros ojos, y habéis engrandecido por vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora está esta ciudad cerca, pero ella, la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y él respondió aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que tú has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de Zoar. Y dice que esto significa ciudad pequeña. El sol salía sobre la tierra de cuando Lot llegó a Zoar. Y fue cuando Dios hizo llover fuego sobre este lugar. Pero ¿dónde paró Lot? A una cueva. Y se metió en una cueva. Y empezó, y las hijas, hermanos, ¿qué cree que las hijas idearon contra Lot? Fíjese, una mente ya dañada, perturbada por las cosas que habían vivido allá en Sodoma y Gomorra. Las hijas tenían ya una mente perturbada. Dice, acostémonos con nuestro padre. Y se acostaron con el papá. Lo vamos a emborrachar. Y vamos a dormir con nuestro padre. Qué tremendo. Fíjense cómo la maldad, el pecado se va extendiendo, mis hermanos. No sea que nos deslicemos, dice Hebreos. No sea que perdamos también nosotros la gracia y la misericordia de parte de Dios. Y por gracia el Señor sacó a Lot, ¿verdad? Por sus muchas misericordias. Pero ya no había mucho tiempo. El mundo tiene muchas, ¿qué? Hermanos, sendas para extraviarnos y esclavizarnos. Así que déjenme darle otro capítulo, del capítulo 9 de Ezequiel. Y estamos viendo por qué se deslizaron y por qué se perdieron ellos muchos derechos, hermanos. Lot perdió, él quería riquezas y él quería lo más grande, este varón, pero lo perdió todo. Ni sandalias sacó Lot, y todavía no quería salir. Y si no sales, pues ahí te quedas y te mueres. Es lo que el Señor nos dice: si no sales del mundo, cuidado. Si te dejas dominar y pierdes que sea Cristo el primer lugar en tu vida y te sales de la relación con el Señor, cuidado. Y nos advierte Hebreos capítulo 9. Llegaron 6 varones. También Ezequiel tuvo una visión de lo que iba a suceder y lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se apartó, se alejó, y Dios estaba muy disgustado con Israel. Y ya el capítulo 9, mis hermanos, nos enseña y nos dice que llegaron 6 verdugos. Y estos 6 verdugos, había uno que traía en su mano, dice que traía instrumento para destruir la ciudad. Pero entre ellos venía una persona. Dice,
traía en cintura un tintero de escribano, y entrando se pararon junto al altar de bronce. O sea, llegaron hasta toda la iglesia, donde se hacía culto al Señor. Y la gloria de Dios de Israel se levantó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura de tintero de escriba. Y le dijo: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pondrás una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ellas. Fíjense, hermanos. Entonces había un pueblo pequeño, un remanente pequeño que no cesaba de orar, que clamaba al Señor por todas las cosas abominables que estaba haciendo todo el pueblo de Israel. Eso le dijo el Señor: lo vas a marcar aquí en la frente. A eso no va a pasar la espada. Eso van a ser cubiertos. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo viene y sella el corazón, mis hermanos. Por eso la iglesia no va a pasar por una gran tribulación, porque la gran tribulación es un juicio para aquellos que no quisieron someterse al gobierno y al reino de Cristo. Es un juicio que va a venir. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios no va a condenar al impío con el justo. Recuerden que se dio donde, en Sodoma y Gomorra. El justo Lot lo menciona ya el libro, ya llegando a Apocalipsis, ¿verdad? Y, hermanos, vemos el mismo caso. Dios le dice: pone una marca. Aquellos que realmente vienen, oran, interceden por las abominaciones que están sucediendo, ¿verdad? Venga a la oración, hermanos. Interceda por su casa, interceda por su familia, por sus vecindarios, por sus amigos. Clame a Dios para que Dios los atraiga, para que el mal se vaya de sus vidas y busquen la gracia y la presencia de Dios. Así que empezó la matanza, hermanos, y empezó la destrucción en este lugar. Versículo 5. Y el otro dijo: oyéndolos yo, pasad por la ciudad en pos de él, matar, no perdonéis vuestros ojos ni tengas misericordia. Matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal, o sea, en la frente, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. O sea, por la iglesia. Vamos a empezar por la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que el justo con ¿qué? Dificultades salva. ¿A dónde va a quedar aquel? Porque es necesario que el juicio, ¿dónde empiece? En la casa del Señor. ¿Y dónde empezó? En el santuario, en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminada la casa y les dijo: contaminad la casa y llenar de atrios de muertos. Salieron y mataron en la ciudad. Y entonces, cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: oh Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Intercesión. Esta es intercesión, hermano. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo mi ojo, no perdonaré, ni tendré misericordia, haré recaer en los caminos de ellos sobre sus propios cabezas. Oh, ya no nos oye Jehová. ¿A qué voy a la iglesia? Ya el Señor no está con nosotros. ¿A qué voy a la iglesia? Y empezaron a apartarse y alejarse de la casa, del plan, del propósito, de los ministerios de parte de Dios. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme todo lo que me has o me mandaste. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Conforme a lo que el Señor manda a la iglesia. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué nos manda el Señor? Que no descuidemos, que no resbalemos. Y dice ya 1 Corintios capítulo 10 del 5, 11
en adelante dice, hey, estas cosas se escribieron por causa de nosotros. Y esto vino y les aconteció a todos los que salieron de la... porque fueron tardos para oír. Cuidado con el ejemplo de Lot. Cuidado. Fue seducido y atraído por las riquezas mundanas. Ah, y otra cosa dice. Vamos a ver el ejemplo también. En los tiempos de Ezequías. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues Dios liberó a los que estaban caminando bajo la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, es el tiempo de acercarnos más al Señor, de ir más al Señor, de aprender más los principios, los fundamentos de la palabra de Dios, que nos van a sostener. No piense que el Señor no sabe todo más. Mucha gente ya dejó de ir a la casa de Dios porque dice, no, el Señor no nos oye todo. No, Dios tiene el tiempo y tiene el momento y a todos nos oye. No importa quién sea, cuando venimos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones y de mala conciencia, el Señor nos escucha, nos oye, ¿verdad? Por eso nos dice, acércate, pero acércate con corazón sincero y acércate en plena certidumbre de fe y purifica. Hay algo que tienes que purificar, hay un pecado que tienes que confesar, hay una actitud que tienes que empezar a dejar a un lado. Purifícate de eso, dice el Señor. Yo estoy con los brazos abiertos para recibirte, para bendecirte, para ayudarte, para protegerte. Y escapa por tu vida. Y por misericordia, hermanos. Y recuerden que no menciona a Job porque la esposa quedó ahí como una estatua de sal. Las únicas, por misericordia, las hijas de Lot. Pero ya se habían pervertido también. Fueron las que dieron cómo acostarse con Lot, con su papá. Y tuvieron hijos. Y ahí se levantaron pueblos. Si usted lee toda la historia. Y pueblos que fueron malvados y que fueron, hermanos, le hicieron grandemente la guerra a Israel. Pueblos perversos se levantaron de esa relación con Lot y sus hijas. Por eso, hermanos, es importante que tanto uno como otros aprendamos de esos principios y el Señor en su misericordia nos bendiga y nos ayude. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?